Vamos a dar lectura en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 13. Bueno, el domingo estuvimos hablando acerca de sobre el privilegio de pertenecer a la iglesia del Señor, y queremos aprovechar entonces en este culto de enseñanza, donde hablaremos acerca entonces el propósito y los fundamentos apostólicos de la iglesia del Señor. Dice Hechos capítulo 2, verso 1 al 13, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son todos estos galileos que hablan, y cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a hacer una oración, amén. Aprovechando, saludando a todos los hermanos que han llegado, y vamos a orar entonces por la iglesia y pidámosle al Señor que también nos dé entendimiento para comprender la palabra de Dios en esta hora. Padre eterno, maravilloso Dios, invocamos tu glorioso y poderoso nombre. Pedimos, oh Dios, que tú nos des entendimiento, sabiduría para entender tu palabra, Señor, que podamos comprender, que podamos ser edificados en tu gloriosa y poderosa palabra. Es en el nombre de Jesús que pedimos tu bendición en esta hora. Gracias, soberano Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces, mis amados hermanos y amigos, sobre esa naturaleza de la iglesia, y aprovechando de que el domingo dejamos el tema sobre el privilegio de pertenecer a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia hay que entender, hermanos y amigos, que la iglesia es diferente al pueblo de Israel. Hay tres pueblos teológicamente, o tres grupos en la Biblia, que es la iglesia, el pueblo de Israel, también que algunos llaman los judíos o el pueblo hebreo, y también los gentiles o las demás naciones gentiles que no han conocido de Dios, que éstas, cuando conozcan de Dios, entonces pasan a ser iglesia del Señor. Dejan de ser gentiles a ser el pueblo del Señor. Y si algún judío o del pueblo de Israel se convierte al Señor, ¿cierto? Entonces también viene y pasa a ser de la iglesia del Señor. Cuando hablamos que es un privilegio es porque hay promesas para la iglesia, y hemos dicho que esas promesas son de tipo celestial, de tipo espiritual, mientras que para Israel son de tipo físico o terrenal. Las promesas
para Israel son terrenales. Y hay una comparación, queremos hacer una comparación para que miremos entonces el propósito de la iglesia. Las promesas y las provisiones de Israel son terrenales, pero las promesas y bendiciones para la iglesia son de tipo celestial y de tipo espiritual. Lo dice Efesios 1, capítulo 1, verso 3, ¿cierto? La simiente de Israel está en Abraham. Y allí en Romanos 9, 7, allí encontramos de que esa simiente de Israel está en Abraham y que es una simiente física. Allí habla sobre la elección de Israel. Romanos capítulo 9, verso 7 dice, verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces allí habla sobre la elección de Israel y Pablo explica que vienen de allí la descendencia de Abraham. Mientras, si hablamos entonces de la iglesia, la simiente es espiritual y se refiere a la iglesia. Gálatas capítulo 3, verso 7. Cuando Pablo habla allí en Gálatas capítulo 3, el verso 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la nueva de Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones. Entonces los que son de fe, espiritualmente, venimos de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Y también nos habla de Cristo. Los nacimientos, Israel celebra su aniversario allá en el monte Sinaí. Y es la controversia que tenía la mujer samaritana con Jesús. Ellos decían, bueno, allá en el Sinaí. Pero la iglesia celebra su aniversario en Pentecostés. Recuerde que donde leímos allí en la palabra, nos dice que en el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, allí viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y una de las naturalezas o de las razones por las cuales se llama iglesia pentecostal es porque creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, creemos en la renovación, la regeneración por el Espíritu Santo. Algunos dicen que ya no se necesita la llenura del Espíritu Santo, que ya no se necesita hablar en otras lenguas, que ya no se necesita, pero allí en el día de Pentecostés se da la evidencia de que la iglesia fue llena del Espíritu Santo y que allí nace la iglesia en el día de Pentecostés. Entonces el nacimiento, aunque ya la Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya Dios había preparado y había predestinado la iglesia, pero el nacimiento o la inauguración se da allí en el día de Pentecostés. Y la razón, ¿qué significa Pentecostés? Es una fiesta de los judíos donde se celebraban, una fiesta que celebraban donde comían pan sin levadura. Y es una fiesta que para ellos era de celebración, donde recordaban la salida del pueblo de Israel, donde ellos comieron pan sin levadura. Y se cuenta 7 semanas, y recuerde que 7 semanas multiplicado, una semana tiene 7 días, 7 por 7, 49, y el día 50, Pente significa 50, ese día el Espíritu Santo desciende, bautiza, llena, y es donde se origina y da lugar a la inauguración de la iglesia del Señor. Entonces por eso se llama iglesia pentecostal. ¿Por qué no Pentecostés? Porque Pentecostés es un nombre masculino y la iglesia es tipo de mujer, es pentecostal. Amén. Así que si no sabía por qué se llamaba pentecostal, es porque no solamente creemos en el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, sino porque la iglesia nace allí en el día de Pentecostés. Bueno, también celebramos entonces el día de Pentecostés, o celebramos Pentecostés
¿cierto? Los israelitas se convirtieron en lo que era en un nacimiento físico. Los creyentes se convierten en lo que son un nacimiento espiritual. ¿Cómo se llega a la iglesia? Naciendo de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Ser bautizado en agua y en espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo estaba pensando que él tenía que meterse en el vientre de su madre, pero lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo era que tenía que nacer de nuevo, arrepentirse, bautizarse, convertirse. Y esto lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que regenera, el que cambia, es el que hace que la persona cambie. Usted no puede cambiar porque la gente le diga. Usted no puede cambiar ni bautizarse ni meterse a la iglesia porque otro le diga. Es porque Dios, a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, lo convence a usted. ¿Lo convence de qué? De que estás en pecado. ¿Lo convence de qué? De que esa vida que lleva, si sigues así, vas a morir en el pecado y te vas a perder, te vas a ir al infierno. Entonces Dios nos convence de la situación de pecado en que está el hombre y nos presenta una solución. Y la solución es Jesucristo. La solución es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo porque Él es el Salvador. Aquí la solución no es una religión. No te estamos presentando religiones. Ni por mucho que usted se entregue a la iglesia pentecostal no lo va a salvar. Es cierto que es la iglesia del Señor. Pero aquí en la iglesia del Señor usted debe de obedecer, usted debe de creerle a Él, usted debe de arrepentirse, de convertirse, de ser una nueva criatura, de regenerarse por el Espíritu Santo. No es llegar y decir, no, me voy a meter porque tengo miedo. No, cuando se le quite el miedo y pase la crisis, entonces ¿qué va a hacer? ¿Seguirá pecando y seguirá haciendo lo mismo? No. Aquí entonces la persona se convierte y pertenece a la iglesia del Señor porque ha nacido de nuevo. Si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, uno de los soldados cogió una lanza y la clavó en su costado, y de su costado salió agua y sangre. Esa agua y esa sangre están representando la limpieza, el perdón de los pecados. Y salió de su costado, es decir, la iglesia sale de su costado porque Él la lavó. Cristo lavó la iglesia. Hermanos, aquí no tenemos iglesia. Yo no puedo decir, esta es mi iglesia. Y la gente que quiera tener iglesia o que quiera fundar una iglesia, tiene que morir y resucitar para poder fundar una iglesia. Pero aquí el dueño de la iglesia, el que fundó la iglesia, se llama Jesucristo. Y la iglesia nace de ahí, de su costado, donde esa sangre sirvió para perdonar los pecados, donde esa agua sirvió para el lavamiento de nuestras almas. Entonces es importante, mis amados amigos y hermanos, mirar que el nacimiento del creyente, el nacimiento de la iglesia, y a mí me llama la atención cuando Jesús le habla en Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cuál fue esa voluntad de Dios? Que Él se manifestara en carne y que de su costado esa agua y esa sangre salieran para que nosotros hoy tuviéramos el perdón de los pecados por su sangre y el lavamiento de nuestras vidas para que pudiéramos obtener la salvación. Bueno, la nacionalidad de la iglesia y de Israel son diferentes. ¿De qué nacionalidad de la iglesia? Es celestial, si hablamos de esa manera. Israel pertenecía a esta tierra y a su sistema mundial.
La iglesia está compuesta de todas las naciones y no tiene ciudadanía aquí, sino que sus miembros son extranjeros y peregrinos. Y Pedro dijo, somos extranjeros y peregrinos. Y Pablo lo dijo de otra manera. Vamos a mirar en Filipenses, que Pablo lo dijo de otra manera y me gusta mucho cómo Pablo lo expresa. Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, leamos desde el verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección de Jesucristo. Y dice Pablo, son enemigos de Cristo. Me da tristeza que son enemigos de Cristo, porque no creían en la resurrección. Hermanos, y si no hubiera resurrección, o si no hubo resurrección, estamos aquí perdiendo el tiempo. Pero hubo resurrección. ¿Quién resucitó? Cristo Jesús resucitó entre los muertos. Y si Él resucitó, cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para estar con Él. Esta iglesia será arrebatada. Y los miembros de esta iglesia que murieron serán arrebatados. En esta administración de aquí, Alfonso López, han muerto muchos hermanos. El hermano Jesús, la hermana Esperanza, muchos hermanos han muerto. Y esos hermanos que han muerto en el Señor Jesucristo murieron con una esperanza de que el día en que el Señor levante la iglesia, ellos van a levantarse primero. La resurrección de los muertos. Entonces dice Pablo en el verso 19, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice Pablo, nuestra ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? La de la iglesia. Pablo tenía ciudadanía de Israel, tenía ciudadanía romana, pero ninguna de esas ciudadanías a él le servía de nada. Él dijo, lo mucho que tengo, lo que soy, lo he estimado por basura, lo he estimado por pérdida, porque tenía la mirada puesta en el galardón y tenía una ciudadanía más grande que la de ser israelita y que la de ser ciudadano romano. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros estamos esperando ese encuentro. Y la ciudadanía de Israel, de Israel es terrenal, pero la ciudadanía de la iglesia es celestial. Somos ciudadanos del cielo. La gente podrá llenarse la boca pues con 2 o 3 ciudadanías, pero ¿de qué le sirve tener ciudadanía americana, europea, anglicana, si no tiene la mejor y la más importante ciudadanía, que es la ciudadanía del cielo? Lo invitamos, amable amigo y hermano, para que usted conserve esa ciudadanía, porque muchos la pueden perder también. Entonces, Israel en su sistema mundial y terrenal, el Estado de Israel, ciudadanos, ¿cierto? Pero la iglesia está compuesta de todas las naciones, no tiene ciudadanía aquí terrenal, sino que somos miembros, somos extranjeros y peregrinos, y nuestra ciudadanía es celestial. La relación que nosotros tenemos en la iglesia con Dios, hermanos, es diferente a la relación que tiene un israelita o un judío con Dios. Vamos a mirar por qué. Israel ahora está bajo el juicio de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 21. ¿Por qué? Porque Israel ahora no cree en el Señor Jesucristo, no cree. Hay algunos llamados mesiánicos que sí creen en el Señor Jesucristo, pero la mayoría de ellos no creen ni en el Evangelio de Jesucristo, ni creen en Jesucristo, ¿cierto? Pero, ¿y la relación de Israel con
con Dios es esa. Hablando con el Señor Jesucristo, que no creen. Y mire, Romanos capítulo 10, el verso 21, verso 20 dice: en Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nosotros éramos esos que no preguntábamos por Dios. O usted preguntaba por Dios, o usted buscaba de Dios. Antes, ay, viene ese evangélico a hablarme, le huía, le cerraba la puerta. No buscábamos a Dios. Él nos buscó a nosotros, Él nos encontró a nosotros. Y cuando nos buscó y nos encontró, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Así está el hombre de hoy en día. Y Dios es el que busca al hombre. Esa es la relación ahora con el hombre. Y la Biblia dice así, de esa manera: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, mientras Dios extendió su mano a Israel, a ese pueblo, y no le dieron la espalda, hubo otro pueblo, hubo otra gente, donde Dios fue a buscarlos, y éramos nosotros, los gentiles. Entonces mire bien que nuestra relación con Dios debe ser muy importante, porque Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos hizo sus hijos, sus siervos, sus amigos, sus príncipes. Él es el rey. Entonces mire qué tan importante mirar la naturaleza o todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo hoy, y que es una bendición que usted hoy pertenezca a esta iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, que Él está preparando. La iglesia está libre de todo juicio actual. Es decir, no estamos aquí bajo juicio. Y aunque la gente diga, vea, es que Dios nos está castigando con esta crisis, con esta enfermedad, Dios ahora no está castigando a nadie. Mire, si Dios ahora lo castigara a usted por el pecado que ha hecho, no estaría ya sentado en su casa, no estaría por allá hoy, estaría de otra manera. Porque la Biblia dice, nadie puede sostenerse. Y Dios, hermanos, si Dios nos pagara conforme a las obras que nosotros estamos haciendo, o conforme a lo que ha hecho el hombre en su pecado, nadie existiría hoy en día. Por eso hoy no estamos bajo juicio, hoy estamos bajo bendición. Y aunque estemos en crisis, y aunque esté pasando todo eso, Dios bajo esa bendición guarda la iglesia, bendice la iglesia, sustenta la iglesia, cuida a la iglesia. Y si usted y yo somos parte de la iglesia, dese por bienaventurado, por bendecido, por gozoso de que pertenece a la iglesia del Dios amado. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 3 al 15, donde nos dice entonces que la iglesia no está bajo maldición, ¿no? Estamos bajo esa bendición de parte de Dios. Carta a los Colosenses en el capítulo 2, verso 13. Pero miremos desde el verso 8, que es muy interesante, que Pablo le escribe a los colosenses. La iglesia en Colosenses, hermanos, todas las iglesias que habían allá en el Nuevo Testamento, si lo hablamos así, la iglesia en Colosas fue una iglesia donde la gente estaba influenciando y estaba diciendo que Cristo no era real, sino que era una imagen por allá, que era una aparición. Y por eso Pablo tiene que escribirle a los hermanos, a la iglesia en Colosenses, y decirle que no era por allá un aparecido, que no era una figura de ángel, no, sino que ese Cristo manifestado en carne, dice, es la imagen de Dios. Que ese Dios, lo dice de una manera muy importante, Colosenses capítulo 1, verso 15, y dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Lo que Pablo está aclarando ahí es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es el Dios invisible, es el Dios, es el Dios. La Biblia dice, Juan 4:24, Dios es espíritu, pero ese Dios que es espíritu se hizo hombre. ¿En qué se hizo hombre? En la manifestación de Jesucristo. Y por eso Pablo dice, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una hueca sutileza? Una falsa enseñanza, una filosofía, un pensamiento. Como cuando la gente dice, no, yo creo, a mí me parece, yo pienso que es así. Y este pensamiento que yo creo y pienso que es así, vamos a sentarlo por doctrina. No, aquí yo puedo pensar algo, usted puede pensar algo allá en su casa. Las religiones, las filosofías podrán pensar algo y podrá ser bueno. Eso es una cosa, pero lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo es otra cosa muy diferente. Entonces por eso Pablo explica y dice, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Usted cómo piensa? ¿Conforme piensa el mundo, las filosofías, las religiones, o como dice Cristo a través de su palabra? Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Si usted tiene a Cristo, está completo. Pero si usted no tiene a Cristo, así tenga carro, casas, comida y lo que sea en su casa, no tiene nada. Porque el día que se muera sin Cristo se va a perder. Y por eso Pablo dijo, y vosotros estáis completos en Él. ¿Y quién es Él? Es la cabeza de todo principado y potestad. Y la cabeza no está de segundas. Usted no puede imaginarse la cabeza estando aquí en la mitad o estando ahí en el suelo. Sería algo extraño. Pero la cabeza está de primeras. Y la Biblia dice que Cristo es la cabeza de este cuerpo y este cuerpo es la iglesia. Y dice, ustedes están completos en Él. En Él fueron circuncidados. En Él, dice, fuimos sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contraria, que nos era contraria a nosotros, la quitó y la clavó en medio, clavándola en la cruz. Nosotros estábamos bajo maldición, bajo pecado, pero Cristo se manifestó como hombre. El creador, el rey del universo, exhibió públicamente todos los pecados y los clavó allá en la cruz. Y ahora usted y yo estamos bajo bendición. Otra cosa es que usted esté bajo pecado y está en pecado. Pero la iglesia está bajo bendición. Mientras que Israel está bajo el juicio de Dios por cuanto no le recibieron. La Biblia dice que Israel era el siervo de Dios. Y la iglesia, cada creyente, es un hijo de Dios. Y Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Los voy a llamar hijos, príncipes. Mientras que Israel, ¿cierto?, es llamado allí en la palabra del Señor, es llamado como ese siervo. Isaías capítulo 41, verso 8. Pero la iglesia, hermanos, somos llamados hijos e hijas de Dios. Y me llama la atención lo que Jesús dice, lo que Juan dice. Lo que Juan dice allí en 1 Juan capítulo 1 Juan 3. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos borrachos, mentirosos, fornicarios, adúlteros, idólatras, hechiceros,
No, Dios tiene hijos santos que hacen su voluntad. Y el que lo llamó es santo y Dios es santo, por eso el Hijo de Dios tiene que ser santo. Entonces la iglesia debe ser santa también. Entonces mire que estamos hablando de la relación con Dios. La iglesia es diferente con la relación de Dios y el pueblo de Israel. Amén. Usted, la relación que tiene con Dios es hijo de Dios, amigo de Dios. Dios le cuenta, Dios como su hijo, Dios le provee, Dios le ayuda. Amén. La relación, Israel se presenta como una esposa infiel, Israel. Pero la iglesia se presenta como una novia pura, una virgen que ha de casarse en el cielo. Mientras que Israel, la Biblia habla de Israel en los profetas de Oseas, de Amós, y habla de la esposa infiel, de la adúltera. Pero ahora la iglesia y Cristo dice que Él está preparando una iglesia, una novia para presentársela a sí mismo, donde las bodas se celebrarán allá en el cielo. Entonces mire bien la relación que hay, cómo se presenta la iglesia y Cristo y cómo se presenta Israel con Dios. Presenta a Cristo una piedra de tropiezo para Israel. Hermanos, Cristo para Israel fue una piedra de tropiezo. Tropezaron, cayeron, no quisieron. Y la Biblia dice, esa piedra que rechazaron, esa piedra en donde tropezaron, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Sobre esa piedra, sobre esa roca, Cristo edificó la iglesia. Mientras que esa roca fue una piedra de tropiezo para Israel. Ahí tropezó Israel. ¿Por qué? Porque no creyó que Cristo era la roca, que Cristo era el fundamento, que Cristo es el todo. No quisieron creer y lamentablemente hoy sigue siendo Cristo para muchos una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. No creen. Y la gente dirá, ay sí, yo sí creo. Entonces si usted cree, debe de demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestra? Apartándose del pecado. ¿Y cómo demuestra en el Señor? ¿Y cómo demuestra que cree en el Señor Jesucristo? Recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. ¿Cómo demuestra? Apartándose del pecado, obedeciendo lo que dice su palabra, arrepintiéndose, convirtiéndose y bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo y perseverando, viviendo por Él, para Él y en Él. ¿Usted por quién vive? ¿Usted para qué vive? Entonces hay mucha gente que dice, no, yo vivo por mi esposa, yo vivo por mi hijo, si a él le pasa algo, ¿y qué sería de mi vida? Yo también me muero con él. No, aquí nosotros vivimos por Cristo, para Cristo. Amamos nuestros seres queridos, amamos nuestra familia. Y cada uno de ellos, si recibió a Cristo, pues se salvará. Y sabemos, hermanos, que murieron en Cristo, que están ahí. A mí me llena de gozo saber de que muchos hermanos que partieron en el Señor Jesucristo y de pronto dejaron sus seres queridos, ahí están perseverando. Ahí están siguiendo al Señor Jesucristo y les felicitamos. ¿Por qué? Porque la mirada no estaba ahí con el esposo, con la esposa, con ese ser. No, la vida sigue adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una razón mucho más grande y una esperanza de que ese hombre, esa mujer, ese compañero, ese hijo, esa madre murió en el Señor Jesucristo. Murió habiendo perseverado en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos hablando de que Cristo fue una piedra de tropiezo para Israel, pero para nosotros es el fundamento. Efesios capítulo 2, verso 20, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y leamos un versículo más, primera de Pedro 2, 4 y 5, donde Pedro nos aclara. Hermanos, Pedro no fue la piedra
en donde el Señor edificó la iglesia. La piedra es el nombre del Señor Jesucristo. Porque mucha gente dice, no, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la gente ha malinterpretado y pensando que Pedro es la roca. No, es que Pedro se murió y no ha resucitado. Aquí la piedra se llama Jesucristo porque Él murió y resucitó y Él vive y está ahí en su casa y está en medio nuestro. Esa sí es la roca en donde usted y yo tenemos que estar firmes. No, aquí nuestra roca, nuestra fe no es ni Pedro, ni el primer papa, ni el segundo, no, es Cristo. Es Cristo el Señor. Amén. Entonces, porque mucha gente dice, no es. Miremos lo que dice 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, acercaos a Él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Usted ha desechado a Cristo como esa roca, como esa piedra. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Cristo es una piedra viva que desecharon. Y Pedro nos está invitando allí, la palabra nos está invitando a que nos acerquemos a Él. Acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero si nos alejamos de Dios, razón la gente dice, ay, ¿dónde está Dios en medio de esta crisis? Ay, ¿dónde está Dios y dónde está y dónde está? Pues está lejos porque la gente no lo ha buscado. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Entonces la gente dice, no, es que yo no veo a Dios. Claro, ¿dónde lo va a ver? Si ve pecado, maldad, y hace pecado y maldad también, y vive en medio del pecado. Pero cuando usted se aparta del pecado y comienza a acercarse a Dios por la fe, va a encontrarse a Dios. Porque Él dijo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Pero qué tristeza que la gente hoy en día pues esté buscando a Dios solamente por la necesidad que tengan, por el problema que tengan, por la enfermedad que hay, pero no están buscando a Dios sinceramente. Amén. Entonces, estamos hablando de la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y para nosotros, Cristo es la roca, es el fundamento. Amén. Y dice, y sobre esta roca, Él edificó su iglesia. ¿Y cuál es esa roca? Es Cristo Jesús, su nombre es el Señor Jesucristo. Entonces es importante, mis amados amigos y hermanos, poder entender la relación que hay, que usted tiene que hacer por bienaventurado de ser parte de la iglesia del Señor, porque usted está allí fundamentado, hay una relación estrecha, Él es nuestra roca, amén. Cristo, hermanos, para Israel, Cristo es el Mesías y es el Rey de Israel, y aún siendo el Mesías y Rey, no lo recibieron. Si era el Mesías o el Shiloh, dice, de Judá vendrá Shiloh, es decir, de la tribu de Judá vendrá Shiloh, que Shiloh significa Cristo, el Mesías, el ungido, ¿cierto? Pero aún así no lo recibieron como rey. Cuando Herodes se dio cuenta que ese niño pequeño sería el rey de Israel, mandó a matar. Se burlaron de él porque el Mateo, el evangelista Mateo, presenta a Jesús como el rey y la gente no lo recibió así. Cuando la Biblia dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, esos suyos el rey lo mandó a matar, lo mandó a crucificar. Los suyos, los sacerdotes de aquel tiempo, no lo recibieron a él como sumo sacerdote y como sumo pontífice. Aquellos profetas no lo recibieron como el profeta que se había levantado, que Dios había enviado a profetizar, a predicar la palabra y muchos fueran salvos. Esos de aquel entonces no lo recibieron ni como profeta ni como rey.
ni como sacerdote, no lo recibieron, sabiendo que Él vino a cumplir todas estas funciones para salvarnos, ¿verdad? Israel, esa era la relación que tenía que tener Israel con el Señor Jesucristo, o que tendrá. Después de que el Señor levante la iglesia, se presentará como el Rey, y muchos lamentarán y llorarán y dirán: este es. Pero ya, ¿para qué? Pero ahora, para nosotros, hermanos, Cristo es nuestro Salvador. Es el esposo, es la cabeza, es nuestro todo. Esa es la relación que nosotros tenemos. Amén. Es nuestro Salvador. Él es la cabeza, Él es quien nos dirige. Él es quien nos sana, es nuestro sanador, es nuestro sustentador, nuestro libertador. Esa es la relación personal que nosotros tenemos como iglesia del Señor. Amén. Qué tan importante, mis amados hermanos. Aleluya. Queremos dejar hasta ahí, porque yo creo que ya he entendido. Y qué tan importante que usted pueda pertenecer a esta iglesia gloriosa que el Señor va a levantar un día. ¿Quiere usted pertenecer a la iglesia del Señor? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo y para pertenecer a la iglesia? ¿Volverte pentecostal? No, nada de eso. Tienes que arrepentirte. Tienes que convertirte. Tienes que recibir a Jesucristo por la fe en tu corazón. Amén. Y vas a recibir muchos beneficios de parte de Dios. La iglesia se ha beneficiado bastante. Queremos orar y darle gracias a Dios. Y la invitación, amable amigo, es que usted también se una a este pueblo, se una a esta iglesia. Se una a esta iglesia que el Señor compró a precio de sangre. Amén. Que usted también sea comprado a precio de sangre. Y que usted y yo seamos también redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Soberano Dios, bendito Salvador, invocamos tu glorioso y poderoso nombre. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pertenecemos a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, por el fundamento firme que tienes sobre esta iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que todavía estás preparando, alistando, Señor, para partir al cielo. Te damos gracias, soberano Jesús.